Hola cibernauta, estás en el curso de Flash Programación. En este capítulo vamos a trabajar con objetos. No te asustes, no es nada fuera de lo normal. Son como variables, pero que tienen mucha funcionalidad. Lo verás de forma muy simple en este ejercicio. Fíjate lo que vamos a hacer. Control intro. Tenemos un texto que el usuario puede introducir, un campo de texto, me refiero que el usuario puede introducir cosas. Pues Gonzalo, responsable de videotutoriales.es. Bien. Lo que vamos a hacer es que cuando yo clique, este texto lo tengamos animado de derecha a izquierda, como una marquesina. Fíjate que se está moviendo. En realidad no vamos a animar nada. Lo que vamos a hacer es manipular texto, que el primer carácter de un texto se nos vaya al final. Entonces el texto se correrá hacia la izquierda. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjate, paro la película. Muy bien. El usuario introducirá texto en esta casilla de texto. Supongamos que ha introducido el texto hola. Hola. Muy bien. La siguiente vez, para simular una marquesina, lo que yo voy a hacer es poner este texto de aquí, lo voy a enviar aquí, al principio. Y entonces se correrá la O, la L y la A. Es decir, vendrá la O, la L, la A y la H. Muy bien. Si ahora vuelvo a pasar y vuelvo a poner este carácter al principio otra vez, vamos a aprender a manipular texto. Se volverá a correr la L, la A, la H y la O. Si seguimos con la misma filosofía, la L, se va al principio y queda A, H, O, L. Y si volvemos a empezar, volveríamos aquí otra vez. Hola. Entonces fíjate que si va el primer carácter yendo al final y se corre todo esto hacia la izquierda, nos dará la sensación de que tenemos una marquesina, un texto animado. En realidad lo que te quiero enseñar es a que aprendas a manipular texto, cómo seleccionar un carácter, cómo seleccionar muchos caracteres, cómo juntar cadenas de caracteres, es decir, cómo utilizar y manipular un objeto de tipo texto, de tipo string. Venga, vamos a hacer este ejercicio. Muy bien, archivo nuevo. Acepto y nos vamos a crear aquí un pequeño campo de texto. Clicamos, hacemos un campo de texto donde el usuario introducirá datos. Si el usuario introducirá datos, será de tipo introducción de texto. Lo hago un poco más grande para que tenga espacio. Muy bien, y le vamos a dar un nombre. Texto escrito. Muy bien. Intro. Ya lo tenemos. El color lo voy a dejar en negro. Recuerda que si el usuario ha de poner texto, de introducción de texto, te recomiendo pongas un borde. Muy bien, con esto, fíjate, ya tendremos un rectángulo, una caja de texto. Muy bien, ahora me voy a crear un pequeño botoncito, mira a ver que tenga un contorno de 5 o simplemente para que haya algo, un color así, simplemente es un poco de conceptual este ejercicio. Hago esto y ahora pongo aquí un texto que diga animar. Un texto de color blanco que diga animar. Estático, animar. Animar, muy bien. Este objeto de aquí lo vamos a convertir en botón para poder programar en él. Botón, perfecto, muy bien. Y lo envío atrás, disponer al fondo, organizar, disponer al fondo para que el texto lo tengamos bien. Muy bien, ya tenemos lo básico. Tenemos un objeto que el usuario introducirá texto y aquí un botón para poder programar. Perfecto. Ahora voy a insertar un fotograma clave en el fotograma 2 para poder animar o mostrar el texto tipo marquesina. Inserto fotograma clave para mantener lo que había y voy a hacer unos pequeños cambios. Simplemente, primer cambio, esto de aquí ya no quiero que se llame así. Queremos que se llame texto animado. Animado. Intro. Perfecto. Y en lugar de animar, diré volver. Muy bien, ya lo tenemos. Tenemos dos fotogramas, uno que aquí no hace falta que tenga la marquesina, ahí el rectángulo, porque simplemente será visualizado y lo cambiaré de color para que lo notes. Perfecto.
Conclusión. En un fotograma tengo un texto que se escribirá texto con un botón que dirá animar. Y después tenemos aquí otro fotograma con un texto que estará animado y otro botón para poder volver. Vamos a crear la capa. Muy bien. Aquí vamos a poner primero un stop. En el primer fotograma, un stop para que el usuario pueda introducir datos aquí. Esto es muy simple. Stop. Acciones de fotograma, stop. Bien. El usuario ahora, cuando llega a este fotograma, se quedará parado y podrá introducir texto en este campo de texto y al pulsar aquí queremos que vaya al fotograma 2, se quede quieto y envíe estos datos. El fotograma 2 ya los recibirá. Vamos a programar el botón. Selecciono el botón y vamos a acciones. Compruebo acciones botón y como es un botón, evento. On release. Perfecto. Abro, intro, cierro. Me pongo en medio y lo primero es crear una variable var texto que recoja los datos que se han escrito en este campo de texto. Podemos escribirlo o venir aquí y decir el texto escrito. Y de él queremos el text. El parámetro, la propiedad text. Muy bien, lo que han escrito. Perfecto. Y ahora quiero que vaya al fotograma 2 y se quede quieto. Por ahora que se quede quieto. Después ya lo animaremos. Entonces le digo go to and stop. Todo esto lo escribes, lo vas a buscar a los menús, etcétera, como quieras. Te vas al 2. Si lo escribes tú, recuerda, mayúsculas y minúsculas es muy importante. Muy bien, vete al fotograma 2. Perfecto. En el fotograma 2 hay otro campo de texto y aquí es donde lo recibirá. Muy bien, pues voy a crearme un fotograma clave en la capa, en donde tendré la programación, creo un fotograma clave y voy a poner en este campo de texto lo que hay en la variable var texto. Pues cojo el objeto texto animado, punto text, la propiedad del texto, quiero que sea igual a la variable var texto. Muy bien. Con esto lo que hemos de conseguir es pasar de un fotograma a otro una variable. Perfecto. Datos, me refiero, vamos a probarlo. Control intro, escribo algo. Un definite, no está definido, significa que tengo algún problema con esta variable de aquí, que no está definida. ¿Cómo se llama? Var texto. Vamos al fotograma 1, miro el botón y era var text. Aquí le falta una O. Bien, no pasa nada, esto siempre. Hay veces que lo mejor es seleccionar, copiar y pegar y así seguro que no hay error. Tú. Venga, control intro, escribo cualquier cosa aquí y lo paso y ya lo ha pasado, fíjate, me lo ha puesto de otro color. Muy bien, ahora lo que queremos es que esto que me ha escrito, vamos a escribir algo más largo, control intro, o vamos a programar ya el botón de este de aquí. Voy a decir que vuelva al anterior, que vaya al fotograma 1 y se quede quieto. Así ya lo tenemos hecho esto. On release, vete al fotograma 1, go to and stop al 1. Vale, así esto ya lo tenemos hecho. Muy bien. Así podemos escribir algo. Va aquí y aquí volvería aquí y así te lo explico. Muy bien, pues ¿cómo queremos que quede lo que ha escrito? Pues mira, Gonzalo, lo que vamos a aprender responsable. Bien, lo que vamos a aprender es a cómo seleccionar primero un carácter, el primer carácter que hayan escrito. Después, cómo seleccionar toda una serie de caracteres de un texto y entonces después poder decirle júntame todo esto que tengo aquí y le añades al final el primero, ya me quedará Gonzalo responsable G. La siguiente vez que pase le diré me coges el primero, ya será la N, ten en cuenta que ya ha pasado hacia la izquierda y entonces así sucesivamente iremos creando una marquesina. Dará la sensación de que el texto se mueve de derecha a izquierda. En realidad lo que hacemos es poner el primer carácter al final y el resto a la izquierda. El primer carácter al final, el resto a la izquierda. Y así parecerá una marquesina o un letrerito que hemos visto 1000 veces en la calle. Vamos a ver cómo se programa esto utilizando propiedades del objeto texto. Muy bien, vamos a por ello. Entonces, vamos a programarlo aquí.
Antes de poner esto lo pongo por aquí abajo porque esto será lo que vamos a hacer al final, es venir aquí y abrirnos la programación. Muy bien, fíjate, habíamos dicho que teníamos unos objetos, ¿te acuerdas? Clases, objetos, es lo mismo. En el fondo también son incluso variables. Hemos utilizado ya alguno, ¿te acuerdas? El servidor de antes, muy bien. Vamos a hacer el principal y decimos objeto string. Muy bien, fíjate. Los objetos, como hemos comentado, tienen métodos y propiedades, básicamente. Bien, métodos lo entenderás como un verbo. Haz algo. Algo que yo llamo imperativo. Haz algo, directo. En cambio, propiedades es rubio, moreno, ojos claros, ojos oscuros, ojos verdes, características. No haces nada con pelo blanco. Me refiero que esa frase no es imperativa, es simplemente un comentario. En cambio, los métodos ejecutan cosas. ¿Qué hemos utilizado ya? Pásamelo a minúsculas. Hemos utilizado busca un carácter, ¿te acuerdas? Hemos utilizado el index of. Busca un carácter. Bien, fíjate este de aquí, por ejemplo. Char add. Carácter add lo que sea. Pues esto lo que hará será buscar un carácter, devolverme un carácter en una posición concreta de un texto. Por ejemplo, yo le puedo decir que me devuelva el primer carácter. Devuélveme el quinto carácter. Muy bien. Y este de aquí tenemos otro método, substring, que lo que hace es extraer una serie de caracteres. Sub es algo más pequeño. String, texto. Muy bien. Pues fíjate. Como siempre te comentaba antes, si tienes alguna duda de alguna orden, botón derecho, ayuda, y te da ayuda en concreto de esto. He hecho el char add y fíjate, devuelve el carácter situado en una posición específica. ¿Correcto? Muy bien. Pues fíjate lo que vamos a hacer. Estamos aquí. Cierro recuerda char add, vamos a ponerlo así para que lo escriba la máquina. Muy bien. Me voy a crear una variable var texto inicio, que será el primer carácter. Y quiero que sea igual a el primer carácter que hay en la variable var texto. Pues var texto, el nombre de la variable, punto, le quiero extraer el primero. Pues fíjate, charat, y me dice un índice. ¿Cuál le vas a poner? Lo lógico sería, según nuestro punto de vista, el número 1. Pero si empezásemos a contar la primera decena, siempre los humanos, digo yo en clase, siempre nos olvidamos del número 0. Y el número 0 cuenta. Pues muy bien, el primer carácter, el primer índice, no es el 1, es el 0 en informática. Acuérdate a la hora de contar en un ordenador que tiene en cuenta el 0. Muy bien. Con esto le estoy diciendo, ponme en una variable que se llama texto inicio el primer carácter que hay en var texto. Muy bien. Otra. Me voy a crear otra variable. Var texto resto. Es lo que queda. ¿A qué quiero que sea igual? Bien. Aquí quiero que coja desde el segundo carácter. ¿Hasta dónde? No me voy a poner a contar, pues hasta el final. Fíjate cómo se va a escribir esto. El resto es desde el primer carácter, ya voy a utilizar, fíjate, un método. Ahora voy a utilizar el método substring. Botón derecho, ayuda, y fíjate, devuelve una cadena de caracteres, varios caracteres comprendidos entre los puntos especificados start y end. Es decir, yo le voy a decir, extráeme desde uno hasta otro. Bien, pues fíjate, texto es var texto, lo que contiene texto, punto, y fíjate cómo se lo voy a decir. Substring, extráeme un trozo de texto de esta variable y me pide índice. Yo quiero que sea el segundo carácter. Recuerda que empezaba por 0, cuenta uno menos, pues 1. Con esto le estoy diciendo el segundo carácter. Coma. Y ahora, ¿hasta dónde quiero que extraiga? En realidad, hasta el final del texto. Pero tú no sabes realmente cuánto texto ha escrito.
Pues si estamos utilizando métodos de un objeto tipo string, el final no es imperativo, no es haz algo. El final es como cuán largo eres, cuán alto eres. Pues aquí lo que veríamos sería, esto no es algo que tú hagas físicamente, sino que es una propiedad tuya. Pues fíjate, objetos de tipo string tienen propiedades y hay una propiedad que es el length, la longitud del texto. Le voy a pedir ayuda para que leas perfectamente un entero, un número. Cuando te digan entero, en realidad te están hablando de un número, que especifica el número de caracteres de un objeto string. Fíjate este vocabulario, pero ten en cuenta que lo que te está diciendo es un número que especifica el número de caracteres de una variable. No te líes. Muy bien. Es simple. Si intentas interpretar esto que te dicen en la ayuda. Perfecto, pues, ¿cuál es el final? Pues el total de var texto. Pues var texto punto y la propiedad length. Perfecto. Cierro esta ventana para poder leer mejor. Muy bien. ¿Qué está haciendo ahora? Está poniendo en una variable var inicio el primer carácter. Fíjate. El carácter a la posición 0. Y en otra variable, cuidado que aquí hay un guión y me voy a liar. Y en otra variable, var texto resto, coge el trozo de texto comprendido entre el segundo carácter, índice 0, y ¿hasta dónde? Hasta el total de lo que me han escrito. El total de lo que me han escrito, de lo que hay en esta variable, el total, la propiedad length. Muy bien, ¿y ahora qué queremos que haga? Pues que ponga en el texto animado, la característica text, que sume esta variable, el resto, y ponga esto al final. ¿Cómo se hace? Fíjate que simple. Voy a coger esta variable, esta, para no equivocarme ahora sí que la voy a copiar, la pego y la concadeno, recuerda, más, lo concadeno con el inicio, con el primer carácter. Lo copio y lo pego. Bien. Con esto ya tenemos que haría la animación. Vamos a verlo. Control intro. Y fíjate. Voy a escribir Gonzalo. Acepto. Animar. No está animado, pero fíjate que ha cogido el primer carácter, lo ha puesto al final y ha corrido Gonzalo y lo ha puesto aquí al final. Bien. Fíjate por qué. ¿Qué hace? Viene el fotograma 2 y lo hace. Una vez ejecuta esta acción de fotograma, una vez, pero no la vuelve a repetir, es decir, no lo va haciendo constantemente. Bien, para solucionar esto lo que vamos a hacer es un pequeño bucle de animación en la línea de tiempo. Lo hemos hecho en algún otro ejercicio de videotutoriales. Vamos a crear un pequeño bucle en la línea de tiempo. Para ello, primero, me vengo al fotograma 3, e insertaré un fotograma normal para que se sigan viendo el botón y se siga viendo este campo de texto. Aquí le haré una programación de que vaya al fotograma 2 y play, y así crearé un pequeño bucle en la línea de tiempo. Inserto fotograma clave, me vengo aquí y le digo go to and play, el 2. Así le creo un pequeño bucle de programación. Y para finalizar, no nos hemos de olvidar de dos cosas, ya verás. Vengo por aquí. Aquí, lo primero. Fíjate. Relleno el campo de texto con una variable con el primer carácter. Después, me pongo en otra variable lo que le sobraba. Del segundo, 1 al final. Pongo el campo de texto, actualizo el campo de texto con el resultado. Y para poder seguir animando esto, le voy a decir que la variable texto, var texto, es igual a lo mismo, a todo esto de aquí. Así queda actualizada y la siguiente vez que pase, correrá hacia la izquierda. Correcto. Y también en el fotograma 1, fíjate, en el fotograma 1, en el botón que habíamos dejado. Aquí. Habíamos dejado un go to and stop, aquí le vamos a poner un go to and play.
Muy bien, vamos a ver esto. Control intro. Escribo algo de texto. Muy bien. Animo. Fíjate, ya está corriendo hacia la izquierda. Recuerda, en realidad, aquí no hay nada animado. Te pongo la programación para que la recuerdes. Fíjate, en realidad, aquí no hay nada animado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Está cogiendo y está modificando la variable varTexto, lo ves, la está modificando para que la siguiente vez que pase, recuerda que aquí hemos hecho un bucle, la siguiente vez que pase, ¿cuánto ha de valer la variable varTexto? Pues, cojo el inicio de varTexto, me coges el carácter 1, el primero. Después me pones el segundo hasta el final, me lo pones en otra variable. Las juntas, estas dos, concadenas, estas dos, aquí tengo la concadenación y me vuelves a actualizar la variable. Es decir, pones el primer carácter al final y vuelves a empezar. Pones el primer carácter al final y entonces me da la sensación de que está animado y se está moviendo de derecha a izquierda. Pero en realidad lo único que está pasando es que está manipulando cada uno de los caracteres enviando el primero al final y así me da la sensación de que estamos dando vueltas al texto. Todo ello, ¿cómo lo hemos conseguido? Hemos estado utilizando, te abro esta ventana, métodos charat, método substring del objeto texto, string, y también hemos utilizado una propiedad, la propiedad length, para saber la longitud del texto. Conclusión. ¿Qué son los objetos? Los objetos, cada uno de objetos, iremos viendo diferentes objetos. Recuerda que ya habíamos utilizado este de aquí, el load. Los objetos hacen que puedan contener datos muy diferentes, en este caso texto contiene texto y puedo manipular texto, pero recuerda que antes hemos utilizado el objeto loadVars y lo que hacía era no manipular texto, sino enviar datos. Los objetos no son más que variables que me dan mucha funcionalidad. Depende del tipo de objeto, hemos creado un tipo de objeto texto, depende del tipo de objeto, tendré una funcionalidad u otra, unos métodos u otros, y además también cada objeto tendrá una propiedad u otra. Es lo que iremos viendo a lo largo de este capítulo, cómo ir trabajando con los objetos. No es complicado, simplemente es que son variables que dan mucha funcionalidad. ¿Qué funcionalidad? Depende del objeto. Es lo que iremos averiguando en este capítulo.